Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas, todes. Una disculpa, aquí tuvimos una fallota técnica de esas abismales, pero ya quedó aparentemente corregida. Por supuesto, también saludamos a la gente que luego nos está viendo en las retransmisiones o cuando entran al canal de YouTube, que también este video lo compartimos usualmente una semana, semana y media después de la transmisión en vivo. Y ahí también pueden, si acaso no alcanzaron a llegar a esta transmisión en vivo, bueno, pues lo pueden hacer en repetición. Estamos, por supuesto, el día de hoy empezando nuestra charla diversa del mes de octubre, que además, pues en estos días va a conectar de una manera muy peculiar, seguramente con las festividades venideras, que en unos días ya, pues en algunos lugares del país seguramente ya empezaron con algunas de sus tradiciones. Y bueno, pues sin más, les agradecemos que estén acá con nosotros y estamos arrancando nuestra charla con nuestra queridísima Karen González, eh, que, pues, como ustedes bien saben, es cofundadora de Moveos y aquí está con nosotros. Saludos, Karen. Hola, por fin me tocó, después de tanto andar intentando escaparme entre todas estas, ¿no? Desde las ediciones que se hacían en las diversidades se expresan, ¿no? Y ahora con esta, pero pues ya no me pude seguir Caíste. escapando, y pues estamos aquí el día de hoy, caí. Así es. Pues muchas gracias. Bienvenida sea usted. De verdad, sí, pues es un espacio que aquí eh, estamos generando en conjunto y que además, pues sí, cuando platicamos y organizamos, sí identificábamos que era muy importante que tú estuvieras también por acá eh, para compartirnos el día de hoy, sobre todo de un tema pues que es bien importante, ¿no? Hablar sobre tanatología y diversidades humanas. Pero bueno, antes de arrancar, si me lo permites, me gustaría compartir eh, tu semblanza, platicarle a la gente quién eres, qué haces, a qué te dedicas y a qué hora sales al pan. Todo detalle, vas. A todo detalle, así es. Pues bueno, por supuesto, ya sabes que lo leo, lo tengo que leer y ya, Sí, 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 que si aún así leyéndolo cometo errores, bueno, en no hay fin. problema. Pues bueno, por supuesto, gracias. Eres nuestra cofundadora aquí en Moveos, Saberes en Movimiento. Estás a cargo de coordinación de eventos académicos. Eres psicóloga con especialidad clínica, maestra en tanatología y diplomada en psicoterapia con enfoque de género y derechos humanos. También cuentas con diversos cursos enfocados a los estudios de la muerte, estudio y prevención del suicidio, violencia, estudios de género y feminismos, y también psicología social. Te has desempeñado tanto en área administrativa como en práctica clínica. Esta última, ya vimos al Sí, culpable. sí, sí, ahorita va a salir en cámara el culpable. Sí, seguro, en cualquier momento. Eh, en la práctica clínica, pues has laborado en ambientes hospitalarios, públicos y privados, asociaciones civiles y privada. Te has enfocado en grupos considerados minoritarios y racializados, como el colectivo LGBT, mujeres, personas menores de edad, personas de bajos recursos, personas con diagnóstico de enfermedad crónica y o terminal. También trabajas en la integración de los estudios de género a la tanatología con el fin de ampliar la comprensión del panorama social en nuestro país y se pueda construir nuevos modelos de intervención en el ámbito de la salud, enfatizando en la atención psicológica y tanatológica. Pues allí esta semblanza que nos parece muy importante, como se lo hemos eh,
lo hemos dialogado también con nuestros otros invitados e invitadas, pues ciertamente este espacio tiene otra intención, donde la plática sea una plática pues más amena, fluida, y desde ahí pues ir desglosando un poco este tema que el día de hoy pues, sí, nos pone sobre la mesa, sobre tanatología y diversidades humanas. Yo creo que si tú me lo permitieras, Karen, habría que comenzar por desglosar un poquito qué es la tanatología, ¿no? Y de ahí vamos poco a poco profundizando, ¿no? Vamos platicando un poco más de este tema que el día de hoy nos reúne. Claro. Podemos dar una como definición muy técnica, ¿no? Sobre lo que es la tanatología, que se enfoca principalmente en las cuestiones de los estudios de la muerte, el morir y los procesos de dolor. ¿Mm? Sin embargo, un poco más hacia, quizá de manera personal o hacia el área o como la forma en como yo lo voy manejando, no me gusta tanto el término tanatología, sino más bien manejarlo como los estudios de la muerte. ¿Mm? Si bien la tanatología es como la forma más común o más socializada que se tiene de los estudios de la muerte, ¿no? La tanatología en sí, digamos, que como disciplina, sí, como disciplina o como una ciencia, empieza a ser establecida en lo que fue la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con todos estos actos que hubo y un tanto inhumanos de alguna forma y con todas las formas de enfrentarnos a una forma diferente en cuestiones de la muerte. Ahí es donde, digamos que propiamente nace el término de tanatología. Sin embargo, si nos vamos muchísimo más atrás, a lo largo de toda la historia humana, los seres humanos hemos estado conviviendo total y estrechamente con la muerte, ¿no? Mucho antes de que se llamara tanatología ya había estudios sobre la muerte, ¿no? Como se puede ver con los principales filósofos, que su mayor dilema o mucha de su temática tenía que ver con la muerte o más bien con qué sucedía con la vida de los humanos y qué iba a pasar cuando llegara a su fin, ¿no? Es como esta parte. De alguna forma, la mayor parte de las personas, ¿no? que se han acercado a mí consideran a la tanatología desde este punto mucho más del aprender a despedirse de lo que ya no está, ¿no? Como pueden ser algunos procesos de relaciones que han terminado o lo enfocan a la muerte de algún ser querido, principalmente, ¿no? Sin embargo, la tanatología va mucho más allá porque tiene mucho que ver con la cuestión de cómo nos relacionamos los seres humanos en la vida. La muerte no es como esta parte contraria que generalmente creemos, ¿no? Lo contrario de la vida es la muerte. No, la muerte es parte de la vida. Digamos que es como esta fin, digámoslo, ¿no? Como parte de este ciclo. No es lo contrario, es parte de ella. Y si somos bastante sinceros, a lo largo de nuestra existencia estamos encontrándonos con ella constantemente. No necesariamente porque alguien se haya muerto o hayamos perdido a alguien, pero dicen los filósofos que una de las mayores condenas de los seres humanos es que tenemos conciencia que en algún momento nos vamos a morir. Y eso, esta conciencia de muerte, aparte de que nos genera muchísima ansiedad, nos lleva a crear nuestro estilo de vida, ¿no? O nos llega, incluso hay autores que lo manejan como esta ansiedad o este temor o este terror a la muerte como la creadora de ciertas psicopatologías, ¿sí? Entonces la muerte está en todos lados, a todas horas, rondándolos. Y Claro. eso sería como de forma Y ya, bastante general esta cuestión de la claro, tanatología. claro. Que además me parece ahí que hay un punto muy interesante, ¿no? Que creo que es algo una visión que no solemos tener las personas que, digamos, vivimos
fuera de estos rubros, ramas, manos de la tanatología, ¿no? Esta visión de que la muerte es parte de la vida, usualmente, incluso ya sea por una mirada cultural o hasta personal, por supuesto en lo cultural creo que sí podríamos englobar lo religioso, pero también en lo personal y en lo espiritual. Me parece que allí hay personas que llegan a considerar que es algo, un opuesto, ¿no? Como se tratara ahí de una... Eh, eh, las dos caras totalmente opuestas de la moneda. Sin embargo, creo que se nos olvida eso, ¿no? Que es una misma moneda, o sea, es un proceso, un ciclo completo donde no propiamente la muerte sea el punto final, sino que es más que el punto final, ¿no? Hay algo más, algo como estamos interactuando con la muerte. Creo que también tú, cuando lo explicabas, resaltaste esta parte, ¿no? También todo el tiempo de la vida estamos interactuando con la muerte de una u otra forma. Esta parte, ¿tú cómo crees, Karen, que puede ser que la gente de pronto, o a qué se debe, que lo aparta, lo separa? Porque incluso parece que genera miedo, ¿no? Hablar de la muerte. Hay lugares donde no hables. Hay gente que dice, no, ese tema no se toca. ¿Por qué llega a ocurrir? Eso es una de las cosas mucho más interesantes, ¿no? Y que, bueno, tiene como muchas aristas. Uh -huh. Quizá no alcance a cubrirlas todas, ¿no? Y lo haré también de una forma bastante sencilla, digámoslo así, ¿no? Una una de las cuestiones dentro de los estudios de la muerte viene desde la cuestión antropológica, ¿no? Antropológicamente, varios estudios nos han revelado que los seres humanos tenemos de forma casi innata un terror a la muerte o una angustia de muerte, ¿no? Precisamente, y eso es inevitable porque desde tiempos antiguos ver al otro convertirse en un cadáver, el irse descomponiendo, nos generaba mucha angustia y mucho terror, porque decíamos, o sea, si este que es igual que yo, ¿cómo le sucede eso? ¿No? Entonces también por ahí viene un poco esta parte de la iniciación de los ritos funerarios y el porqué de, perdón, de hacer las sepulturas, ¿no? De esta cuestión de las tumbas, que después desglosa muchas otras cosas más con las exequias funerarias. Sin embargo, cuando nosotros vemos a otro que está muriendo, nos genera este pánico por una cuestión de proyección, ¿no? De que es un igual a mí. No es cualquier persona, es un igual y mucho más tiene este efecto cuando es alguien mucho más cercano o con cierta cuestión afectiva hacia nosotros, ¿no? Esto ha venido desde cuestiones culturales, como bien lo decías hace un momento, desde muchísimos años atrás, en cómo se van haciendo, dependiendo cada cultura, estas tradiciones hacia la muerte, ¿no? Dentro de nuestro país, o sea, regresamos a este punto, ¿no? Si bien antropológicamente tenemos este terror a la muerte que nos lleva a tender a negarlo, cuando ya lo vamos especificando en cada región cultural, en cada región del mundo, se va viviendo de formas distintas, ¿no? A mí me gusta mucho hacer esta comparación de, por ejemplo, lo que muchos podrían llamar sociedades arcaicas, ¿no? En cuestiones de África, cómo siguen haciendo sus ritos de una forma mucho más directa, sin tanto temor o sin tanta negación hacia las cuestiones de la muerte. Muchos también regiones de Latinoamérica, como puede ser Colombia, por ejemplo, ¿no? Donde, perdón, en algunas zonas aún se sigue haciendo esta parte de llevar por el pueblo, la colonia, lo que sea, al difunto en una especie de fiesta, ¿no? Muchos pues les puede hacer una cosa terrorífica o una falta de respeto, sin embargo, es parte de sus tradiciones, ¿no? Incluso aquí, por ejemplo, también en Tabasco, y que tiene que ver mucho con las cuestiones también antropológicas en Colombia, así como tenemos estas cuestiones del Día de Muertos, ¿no? Allá también se puede tener algo similar, pero allá se saca al muerto de su tumba y se limpian sus huesos, ¿no? Y es como una tradición familiar el hacerlo.
A muchos podríamos decir, no me imagino desenterrando a mi madre, a mi hijo, a mi tía, a mi abuelo, ¿no? Limpiándole sus huesitos, ponérselos bonitos y volverlos a meter, ¿no? Sin embargo, ya Claro. son cuestiones de las tradiciones y eso tiene que ver con cómo enfrentamos la muerte. Aquí en nuestro país viene Ujú. mucho esta tradición cultural que generalmente nos dicen, es que no hables de ella porque la invocas. Que aparece, ¿no? Esta negación de la muerte ante el terror que nos infunda y que también muchas de las veces, pues ese miedo, ese terror y esa negación, por tanto, viene siendo una tradición, ¿no? El que no hablemos de ella, el que si nos referimos a ella sea con eufemismos, es decir, no la nombremos como tal, como la muerte, ¿no? Sino Ujú. la decimos, incluso hasta decir él falleció, tiene que ver con esta parte de negación y eufemismo, porque es como más leve decir falleció, se nos fue, nos dejó, a decir pues realmente murió, ¿no? Ujú. O muchas otras cuestiones incluso de nuestro lenguaje, ¿no? Colgó los tenis, se lo llevó a la flaca, chupó faz y infinidad de formas en que nos podemos referir para decir que una persona ha muerto, ¿no? Que ha Ujú. llegado al final de su vida. Claro. Entonces, a partir de esto, también viene muy involucrada la forma en que nosotros podemos llevar nuestra vida diaria, Ujú. ¿no? A incluso que tantas cosas, a veces nuestra obsesión o nuestra ansiedad de que no nos enfermemos, de que no nos pase nada, de incluso, ¿no? Y que eso a veces en un lugar como nuestro país donde hay muchísima violencia, se vuelve un poco eh, complicado, ¿no? Porque de una forma el preocuparnos porque algo nos pase o le pase a nuestros seres queridos en lo que salen, no sé, a su trabajo, a su escuela, etcétera, y regrese, puede ser una parte de esta cuestión de la muerte, pero también es una parte completamente realista porque vivimos en un país bastante violento donde los secuestros, los feminicidios, los homicidios, el narcotráfico, etcétera, están muy presentes, ¿no? Entonces sí, ahí como que viene esta parte de una cuestión es si es nuestra ansiedad y terror a la muerte y negación, y otra parte tiene que ver con esta cuestión realista social en la que nos encontramos, ¿no? En la que somos totalmente vulnerables Ujú. por una violencia que está aconteciendo. Claro. Y si bien entiendo, no es que como tal se contrapongan, ¿no? Pareciera que se complementan, porque también eh, me parece, no pretendo aquí decir una tontería, como que desde siempre ha sido de esta forma, porque sí estamos hablando de un contexto muy específico, ¿no? Hoy en día hablar de la muerte en nuestro país no solo estaría dando oportunidad a, a limitarse a pensar en el Día de Muertos, ¿no? Sino realmente, por ejemplo, lo que acaba de vivir la gente en Guerrero, por ejemplo, Claro. ¿no? Van 30 y tantos muertos, eh, derivada de este desastre natural. Podemos pensar, por supuesto, toda una serie de situaciones naturales, pero también el contexto social, ¿no? La violencia que vive el país, las desapariciones, los asesinatos, y ya no solo hablando de guerra con el narcotráfico, la dichosa guerra contra el narcotráfico, sino todos los días, ¿no? Los homicidios, los feminicidios que se presentan, los crímenes de odio en contra de ciertas poblaciones, ¿no? Y creo que también desde allí eh, vamos, vamos, vamos lidiando con esta muerte, ¿no? Eh, Creo que también el escuchar estas noticias todos los días, todo el día, ver los titulares, ver las noticias, bueno, yo porque pues viejito y sí alcancé y todavía me fijo en los puestos de revistas, pero Los periódicos. los periódicos, ¿no? Ajá, pero bueno, ahora también los encabezados ahí en Facebook o en otras redes sociales, que por supuesto todo el tiempo es eso, ¿no? Muerte, muerte aquí, muerte allá, Uh -huh.
esta forma de interactuar con la muerte, Karen, ¿crees que también nos lleva, a lo mejor yo aquí me agarro un poquito de ese planteamiento freudiano ya muy viejo, ¿no? En psicopatología de la vida cotidiana, ¿no? Esta manera de bromear también con la muerte, de jugar con ella, de lidiar a través de estas expresiones, ¿no? Como las que enunciaste, ¿no? Pues también se vuelven necesarias, ¿no? De pronto es muy sórdido vivir en un contexto tan violento. Ujú, por supuesto. Bueno, tú y yo sabemos, ¿no? Y a lo mejor muchos profesionales, pero en una cuestión de explicarlo de forma general, ¿no? Los seres humanos necesitamos de ciertos mecanismos de defensa Ujú. para poder lidiar con la realidad diaria, ¿no? Y como bien lo acabas de decir. Sin embargo, esto es un arma como de dos filos, porque por una parte sí nos permite lidiar con ello, pero por otro lado también nos lleva a una deshumanización de las personas que lo viven. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas personas se han estado acostumbradas a lo largo de todos estos años de violencia en nuestro país a verlo como lo normal, ¿no? A ya no preguntar o ya no llegar a esta parte del cuestionamiento de qué pasa, por qué otra muerta, otro embolsado, otro desaparecido, ¿no? Sino como de un, ay, pues sí, ya, ¿no? Como verlo como lo normal. Si bien Ujú. esta parte viene la cuestión, por supuesto, de la negación, ¿no? A la que es también una parte del trabajo de los medios, ¿no? Porque también la forma en que se nos comunica la información tiene mucho que ver con la forma en que nosotros la vamos procesando y la vamos habituando. Los medios en su mayoría no son nada humanitarios, no son nada empáticos, ¿no? Sino son sensacionalistas Ujú. y nos llevan a veces a normalizar esta parte de, ay, pues sí, otra, ¿no? Otro numerito más a las estadísticas, cuando realmente no lo podemos ver como lo que es, otra vida perdida. Y no solo una vida perdida, sino una vida que otro ser humano quitó. Y que de alguna forma, ¿no? La filósofa Judith Butler dice que esta es nuestra parte más terrorífica. Y esta parte ella la enuncia como una cuestión de la violencia, que la parte vulnerable que todo ser humano poseemos es quien otro ser humano la va a usar en nuestra contra muchas de las veces para quitarnos lo más valioso que tenemos, que es nuestra propia vida. ¿Y qué es esta cuestión? ¿No? Entonces, si estos medios lo que hacen es normalizarlo, volverlo sensacionalista, a nosotros nos va llevando a una cuestión de desafectivización y también a una cuestión de le pasó al otro, no me pasó a mí. Y entonces dejamos de verlo en este sentido humano y de empatía y de solidaridad hacia las personas que lo están viviendo más cerca. Sí nos ayuda un poco a seguir con nuestra vida, pero también por el otro lado nos lleva a esta parte de la deshumanización, que es lo que realmente nos está poniendo, digámoslo así, en una cuestión de crisis social, ¿no? Lo dicen muchos, sobre todo activistas en este tipo, una crisis de deshumanización hacia la vida del otro. No nos importa. Mientras no seamos nosotros, ¿no? No hay ahí un problema mayor, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos recibir esta información con la suficiente sensibilidad, la cosa se volvería completamente diferente porque haríamos algo que es un poco lo que, digamos, que yo voy manejando sobre esta teoría, principalmente de Judith Butler, que es las comunidades de dolor, que es publicitar el dolor, porque al final de cuentas el dolor de la muerte tiene que ser público porque todos en algún momento en la vida lo hemos vivido y toda vida es digna de duelo. ¿Sí? Entonces, desde esta cuestión o desde este punto se vuelve en un tema a veces un tanto escabroso porque también se va sobre lo que nuestro sistema o lo que hoy en día es más común, ¿no? Que es la individualidad, nos lleva a decir, pues mientras no sea yo o mientras lloren en su casa y no en la mía, pues no hay problema. ¿Sí? Y dejamos este Claro. tejido social completamente de lado hacia poblaciones, como tú bien lo decías, que pueden verse un poco más vulnerables por los feminicidios, por los crímenes de odio, por las desapariciones, por los secuestros. ¿Sí? Ujú. Oye, y aquí yo creo que sí se vuelve todavía más importante, ¿no?
hablar, por supuesto. Sé que, como tú lo planteabas hace algunos minutos, tal vez el día de hoy no podamos hablar de cada situación, no podamos hablar de manera tan desmenuzada, pero creo que, bueno, por supuesto, me está quedando a mí claro algo, ¿no? Sí va a depender dónde, esta época en la que estamos viviendo, eh, influyen los medios, influye la manera en la que estamos pensando a esas poblaciones que se ven afectadas, ¿no? Creo que también es muy importante. Y además nuestra historia personal, ¿no? Mi historia personal, emocional, cómo expreso mis sentimientos, cómo expreso mi dolor, mi sufrimiento, cómo expreso el añorar a alguien, el haber perdido a alguien, perdón, la forma en que murió, ¿no? Sabemos también esta dificultad que de pronto implica el aceptar que alguien ya no está, pero porque fue desaparecido, fue forzado, fue alienado por por el narco, por lo que sea, ¿no? Porque al final de cuentas también allí hay una imposibilidad, ¿no? De poder afrontar esta pérdida, de poderla asimilar. Y viene también estas muertes, ¿no? Tan eh, sangrientas a veces, ¿no? O estas muertes por un desastre natural, ¿no? Creo que también va a depender de eso, de la persona de la que estemos hablando. Ujú. Te quiero preguntar algo, definitivamente es distinto, ¿no? Hablar de una pérdida ante, no sé, el fallecimiento de un anciano, que si hablamos del fallecimiento de un bebé, ¿no? Un recién nacido, o sea, Ujú. ahí el proceso es totalmente diferente, ¿no? Claro. Eh, tiene, bueno, empezando como un poquito de atrás para hacia adelante, ¿no? Sí, Con esto que ahorita me mencionabas. En la cuestión de el imaginario que tenemos ante la muerte tiene que ver con que prácticamente yo creo que la mayoría de nosotros y por los mismos tabús sociales de los que ya hablábamos, ¿no? Culturales, nos enseñan que cuando seamos viejitos, cuando seamos grandes, nos vamos a morir, ¿no? Y entonces ahí también viene una cuestión de esta imagen cultural de que los adultos mayores ya son quienes están más cerca de la muerte, ¿no? Y que también de ahí se desprende una cuestión hacia ciertos prejuicios y cierta racialización hacia la población de adultos mayores, ¿no? Que tiene que ver con pues, muchos comentarios, eh, incluso a veces denigrantes, ¿no? De pues es que ya nos roba el pa' qué, si ya no es productivo, ¿no? Y etcétera, claro, etcétera, porque esto se ha creado, es una cuestión de los prejuicios que hemos creado socialmente a raíz de nuestras creencias de que solo hasta que seamos adultos mayores nos vamos a morir. Ese es el ciclo de la vida, ¿no? Muy como nos lo enseñaron en primaria de naces, creces, te reproduces y mueres, que desde ahí también viene esta cuestión del prejuicio, ¿no? Entonces, cuando viene la muerte mucho antes de lo previsto, mucho antes de que seamos adultos mayores, con los jóvenes adultos, con los adolescentes, con los niños, con los bebés, entonces viene el impacto, porque entonces en esta realidad, en este discurso en el que yo crecí, de que era de naces, creces, te reproduces y mueres, algo aquí está mal, porque esta persona, este bebé, por ejemplo, que ha muerto, no está cumpliendo ese ciclo. Y entonces hay un choque entre la realidad y ese discurso, esa idea que me vendieron, ¿no? Entonces se vuelve mucho más difícil desde ahí acomodarlo, porque creemos que el único punto vulnerable de nuestra vida hacia la muerte es cuando seamos adultos mayores. Y la realidad es que la realidad es que la vida humana desde el inicio de la concepción está en un gran riesgo de vulnerabilidad ante la muerte, ¿no? Hay muchos embarazos que no han llegado a término precisamente porque ha sucedido algo y pues ha terminado el periodo de gestación antes de, ¿no? Lo previsto
seres humanos que nacen y a los pocos días, a los pocos meses, por una enfermedad o por causas un tanto misteriosas hasta incluso, mueren, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida de los seres humanos todo el tiempo está tendiendo de un hilo que nos lleva ineludiblemente hacia las cuestiones del amor. ¿No? Y el tener esta cultura que nos refuerza que solo hasta que seamos adultos mayores vamos a fallecer, claro que nos lleva a tener esta cuestión de no, digámoslo así, como que no tener las suficientes herramientas para enfrentar a la muerte en cualquier ciclo de la vida o etapa de la vida. ¿Sí? Desde este punto, por supuesto que se vuelve mucho más complicado. Ahora también, desde un punto de vista un tanto tanatológico, podemos ver a la cuestión de los hijos como eh, esta parte de la realización inmortal de nuestra existencia, ¿no? Y que muchas veces se escuchan más en adultos mayores o en personas adultas, ¿no? Que se dice que pues son mi legado. ¿Quién va a seguir con mi nombre, no? Y que desde un punto un tanto, quizá desde las teorías psicoanalíticas o psicodinámicas, pues claro que los hijos somos una extensión narcisista de nuestros padres, ¿no? Que quieren que cumplamos sus sueños. Entonces ahí juntamos estas dos partes de los estudios de la muerte y las cuestiones mentales, psicoanalíticas o psicológicas, ¿no? De cómo se van juntando y tienen a veces esta realización en la cuestión de la descendencia. Claro. Por eso a veces es tan complicado, perdón, la pérdida de los hijos para algunas personas, porque tiene que ver con esta Claro. extensión, con esta parte del legado, con esta parte de quién va a seguir con mi apellido incluso. Claro. Ahora, perdón. Y sí, no, es que justo ahorita, o sea, no creas que estoy despeinado nada más porque sí el día de hoy. La vida está corriendo muy abruptamente, muy alocada. A ver, pareciera entonces que no solo es el entorno y ya, o sea, es si el entorno es la manera en la que de manera muy contextualizada se aborda la muerte, ¿no? Como concepto, pero al mismo tiempo depende de lugar específico, ¿no? Otra vez contexto. Parece que tiene que ver, sí, con este terror, como lo explicabas hace varios minutos, este terror ante la muerte, la forma en que nos despierta estas ansiedades, que son de diversas formas, van a depender de cada quien, ¿no? La manera en que exprese también esa ansiedad. Tiene que ver con la forma en que estoy atestiguando esa muerte. No me refiero a yo presencio, ¿no? Cuando dan un balazo, cuando el huracán o el temblor, no, sino cuando me entero, ¿no? Cuando me doy cuenta de que alguien ha fallecido, ¿no? La manera en la que murió. Incluso vienen distintas críticas, que también es lo que estás hablando en este momento. Viene, por supuesto, la forma en que los medios abordan. Depende mucho entonces, sobre todo por esto que hablábamos, ¿no? Ok, es parte de la vida, por eso también lo planteaba, ¿no? Ok, vámonos al inicio y al término, ¿no? Bebé recién nacido y una persona anciana. Porque hay una serie de expectativas, parece ser, ¿no? Que se establecen, se le arrojan a los individuos, incluso con respecto a su expectativa de vida. O sea, yo esperaría entonces que un bebé siempre viva mucho y esperaría que un anciano, pues ya pronto, ¿no? Porque incluso vienen esas expresiones de, bueno, es que pues ya estaba muy grande, ¿no? Como lo mencioné hace rato, ¿no? Y, sí, ya estaba muy enfermo, pasó muchos años con este padecimiento, o sea, y por ejemplo, cuando es una persona joven, no, todavía le faltaba por vivir, Tenía ¿no? tanta vida por delante, tantos Así es, proyectos. así es. Entonces parece que esta diversidad, voy a decir una tarugada, ¿no? Sé que no es propiamente la forma de expresarlo, pero para decirlo muy sencillo, esta diversidad biológica, ¿no? Etaria, ¿no? Basándonos en esos rangos de edad, pues entonces también ya nos van estableciendo cómo atender y cómo expresar. Entrémosle a esta parte, ¿no? Diversidades humanas, como tú lo decías. La edad me parece que nos permite reconocer esa diversidad biológica,
Pero ¿qué más? Porque no solo somos libro de biología de primaria de hace 30 años, ¿no? No solo somos hombres y mujeres recién nacidos, infantes, adolescentes, adultos y ancianos. Hay más. ¿Qué sucede ante la muerte de una persona trans? Que sabemos que su expectativa de vida sigue siendo muy limitada. ¿Qué pasa cuando una chica que se dedica a actividades sexuales en la calle la encuentran fallecida? ¿Qué sucede cuando en un bar, no decimos nombres, porque ya vivimos en este oasis maravilloso que es la Ciudad de México y aquí ya no pasa nada de eso? Súper incluyente. Súper incluyente, ya sabes, sí como no, cuernos. ¿Qué pasa cuando a un chavo homosexual lo matan en un bar? ¿Qué sucede cuando efectivamente un bebé muere? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos entender de inicio, Karen? Y perdona que lo vuelva a plantear. ¿Qué pasa con, con esta noción de diversidades humanas? Pregunta compleja al parecer. Bueno, pues tuvimos ahí una fallita. En un momento esperemos que regrese Karen, pero por supuesto aquí estamos al pendiente de algunos comentarios. Por supuesto, ahorita en lo que termina de Listo, instalarse por acá, Karen, ya volviste. listo, ya Ay, regresé. bueno, perdón, justo estaba aprovechando, es que decía Sí, que sí, estuvo sí, profunda la pregunta. algo Pero así. mira, tenemos de inicio, Disculpen. no, no Sí, te preocupes, gracias a ti. Yo sé que sí, pues, las redes andan fallando. El sí, retraso de hoy se debió a que aquí a mí me pasó algo con la red también. Y bueno, sí, así es sí, sí. esto. Pero mira, hoy tenemos acá un saludito de siempre queride, siempre adorade, Ororo Becerril, Equipa Moveos. Como siempre, un gusto escucharles. Que siga creciendo el proyecto. Muchísimas gracias, Muchas Ororo. gracias. Sabes que te tenemos siempre muy, muy presente. También por acá tenemos saluditos de Ale Rivera, que también por acá luego nos anda mandando mensajitos. Qué tema más interesante. Muchas gracias, Ale. Qué bueno que andas al pendiente. Y pues bueno, también estamos súper, súper pendientes de cualquier duda, cualquier comentario que tengas. También por acá Jesús Torres, saludos Jesús, que luego por ahí también nos anda siguiendo. Eh, Siempre interesante escucharles, saludos y bueno, pues por supuesto invitamos a todos a que sigan compartiéndonos aquí sus mensajitos, sus dudas, sus comentarios. Recuerden que es muy, muy importante para nosotros estar en contacto incluso durante y después también de nuestras charlas diversas para que, pues, si prefieren un poquito más de privacidad, sí, nos pueden escribir ahí en privado, ya terminando, ahí estamos nosotros al pendiente. Pues bueno, Karen, retomando un poquito, Sí. ¿qué es esto de las diversidades humanas? Generalmente, ¿no? Muchas de las personas lo que entienden por diversidad hoy en día es solo las diversidades sexuales, ¿no? Sin embargo, los seres humanos somos diversos del absolutamente todo, ¿no? En lo más mínimo, somos diversos en cuestiones de expresión de emociones, en cuestiones mentales, en cuestiones de la expresión de nuestra personalidad, en nuestra identidad, en nuestra sexualidad, en la forma de vivir ciertos procesos, las propias enfermedades, sean leves o sean un poco más enfocadas a lo que son crónico-degenerativas, en las cuestiones de las relaciones interpersonales, amorosas, en absolutamente todo, los seres humanos somos diversos, ¿no? No solo es una cuestión de, en esta parte de lo que se viene enfocando a las diversidades sexuales. Un poco esto lo podemos también entender a través de un poco más específico los estudios feministas, ¿no? Que nos van explicando cómo llegó una época en la que se hizo como el estándar mundial a lo masculino. Y entonces de ahí en fuera todo lo que no fuera masculino era lo otro.
los indeseables como las mujeres, los indeseables como las infancias, los indeseables como las diversidades relacionales, lo otro como los indeseables con alguna cuestión de psicopatología, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Los indeseables en cuestión de una orientación diferente a la heteronormativa, los indeseables hacia una cuestión de diversidad de identidad que no fuera igual cis heteronormativa, ¿no? Todo eso tiene que ver con absolutamente una cuestión de diversidad humana, ¿no? Hasta incluso en la misma cuestión de los hombres o de la masculinidad, hay una diversidad de formas de ser hombres y de expresar su masculinidad que no necesariamente tiene que ver con la cuestión hegemónica, ¿no? Ujú. Desde este punto podemos entender precisamente un poco lo que tú mencionabas, ¿no? Quizá un tanto por esta parte academicista, yo lo enfoco en la cuestión de la racialización, hacia lo que un autor llamado Michel Foucault lo enfocaba, y que esta racialización se da hacia todas las poblaciones indeseables, ¿no? Todos aquellos que somos indeseables y que no cumplimos con el estándar que ya explicaba, somos esas personas racializadas. Entonces, ¿cómo vive, por ejemplo, cómo se vive o cómo se enfrenta la muerte, como tú bien lo decías, de una persona por un crimen de odio, ¿no? Y que aquí tiene que ver con una cuestión que es el privilegio, los privilegios de unos sobre otros, y que tiene que ver con algo que también estudios actuales, no solo de la filósofa Judith Butler, sino también de, no estoy segura si se pronuncia así, pero es Member, tiene que ver con por qué unas vidas son más importantes que otras. Hay unas que ni nos aquejan y hay otras que sí, ¿no? A París, cuando ha tenido sus atentados, ha sido la sensación y todo el mundo pone sus banderitas, pero, por ejemplo, muchas de las personas migrantes que mueren en los caminos de Latinoamérica o cruzando ciertos mares, no solo en Latinoamérica, sino incluso también de Europa hacia ahí, etcétera, no se les hace como la gran sensación o no se les da como tanta mediatización, ¿no? Solo hay ciertas vidas a las que sí y ciertas vidas a las que no. Esta diferencia entre por qué unas vidas y no se le llama necropolítica, ¿no? Que tiene que ver principalmente con este concepto del autor que ya les decía, Akil Membe, si no estoy mal, algo así se pronuncia, ¿no? Entonces tiene que ver con lo que él plantea y que lo retoman muchísimos otros y otros autores, ¿no? En esta distribución diferencial de la importancia de la vida, de quienes pueden verse como productivos o se pueden ver en la cuestión hegemónica, a quienes no. Se podría decir que de una forma natural, por llamarlo de alguna manera, los seres humanos tenemos una esperanza de vida de 35 a 40 años, lo cual ha incrementado con todos los avances tecnológicos en medicina, principalmente, para que actualmente nuestra esperanza de vida se vaya en un promedio de los 80 años, e incluso hay personas que superan los 100 años, ¿no? Pero en sí, de forma natural, los seres humanos a los 35 40 años, pues ya, ¿no? Nos estaríamos, como dicen por ahí, desuscribiendo de la vida naturalmente. Esta cuestión también tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas, las personas trans, a quienes hoy en día su esperanza se iguala a eso, que son 35 años. Y no por forma natural, sino por una cuestión de los crímenes de odio. Es decir, que son asesinadas, asesinados, asesinades por su identidad, por ser ellas mismas, ¿no? Y que entonces ahí viene la cuestión de la desigualdad. Porque si muchas otras personas normales, heteronormadas, hegemónicas, tenemos este privilegio de esperanza de vida, ¿no? Que nos lleva a los 80 años, porque las poblaciones trans, los otros, los no normales, no tienen esa esperanza de vida, ¿no? Muchas de las veces tienen que ver, como bien lo habías dicho, con estos crímenes de odio. Tienen que ver con eh,
las profesiones u oficios que solo se han delegado en su mayoría a las personas trans, específicamente más a mujeres, que se les encasilla un poco más al trabajo sexual, ¿no? Entonces, eso que es un trabajo de riesgo también, porque pues pone su vida en riesgo, porque también estas poblaciones no tienen el acceso a los servicios de salud. Y si los llegan a tener, no son servicios de salud que están realmente capacitados para dar el Ujú. servicio adecuado, porque muchas de las veces se les discrimina, se les racializa, ¿no? O se les mal generaliza, que a una mujer trans la pueden estar tratando como a un hombre, porque biológicamente, según, ese es su sexo, Ujú. ¿no? Entonces, todo esto, por supuesto que también tiene que ver con esto y con las cuestiones de una vida digna. Las personas trans, en este ejemplo, no tienen acceso a una vida digna cuando se están constantemente enfrentando a las discriminaciones y poniendo en riesgo su vida con ciertas profesiones que representan un peligro, ¿no? Esta activista Kenia, ¿no? Que hoy en día Ujú. ha tenido un increíble trabajo, que se ha hecho mucho más visible, que ha hecho mucho más visible la causa trans, incluso después de algunos años del asesinato de una de sus amigas, igualmente trabajadora sexual, ¿no? Que es Paola Buenrostro, y que de alguna forma ella en su momento, esta chica, daba una conferencia o una plática donde decía que la vida, la muerte de una puta no importa, ¿no? Es un video que pueden encontrar en la red y que es bastante impactante, ¿no? Y que ella también dice cosas muy ciertas. Cuando una puta muere, nadie se va a acordar de ella, ¿no? Cuando una puta muere, lo que van a decir es de, pues, ¿para qué anda en eso? O se lo merecía, o qué habrá hecho, o con quién se juntaba, o miles cosas de justificaciones absurdas socialmente para no enfrentar realmente este tipo de discriminaciones y racializaciones sociales que hacemos, de Ujú. exclusiones, y cómo ponemos en una mayor vulnerabilidad a ciertas poblaciones sobre de otras, ¿no? Ujú. Entonces, Claro. no es que las personas trans se duelan diferente, ¿no? O que sus duelos sean diferentes, sino que tienen una increíble cúmulo, digámoslo así, de violencias de todo tipo a lo largo de su vida, que por supuesto que cuando llegan a una parte de duelo o cuando es necesario un acompañamiento tanatológico, debes de tenerlas en cuenta para hacer un acompañamiento lo más ético y respetuoso posible. Ujú. ¿Mm? Y que no caigas en ahora sí que echarle más de lo mismo, ¿no? Claro. En las violencias, en la malgeneralización, en disminuir su sentir o en hacer comentarios que sean muy clichés a lo largo de su vida, ¿sí? Ujú. Sino también entendiendo toda esta cuestión o toda esta parte. Lo mismo que sucede, como tú lo decías, ¿no? Ahorita nos enfocamos un poquito más a este ejemplo de las personas trans, pero lo mismo pasa con muchas personas que de la diversidad sexual, ¿no? Incluso mujeres lesbianas que mueren asesinadas, violadas incluso, ultrajadas, torturadas, al igual que hombres homosexuales, ¿no? Que pueden morir de esa forma. Y que muchas de las veces los medios de igual manera lo van a hacer de una forma sensacionalista, el comunicarlo y no como, hey, Ujú. hay un problema aquí. ¿Qué estamos Claro. haciendo como sociedad? Que estamos cortando la esperanza de vida de estas personas o su forma de expresión de su identidad y de su sexualidad, como para que empecemos a tener ciertos focos rojos, ¿no? Ujú. De tantos asesinatos, de mujeres trans, de personas trans, hombres, personas no binarias, de mujeres lesbianas, de hombres homosexuales, etcétera, ¿no? En vez de empezar a cuestionarnos socialmente, lo vemos como una estadística más, ¿no? Esos Claro. periódicos más difundidos, ¿no? Sensacionalistas como el Metro, qué tipo de encabezados dan, ¿no? O como el Gráfico, qué tipo de encabezados dan a este tipo de muertes, ¿no? Y que podemos ponernos en una cuestión
quizás está un tanto clasista, ¿no? Diciendo, ay, pues es que yo no lo consumo, tú no, pero ¿sabes cuántas personas que viajan en metro, ¿no? O yendo al trabajo o en camiones, realmente sí lo consumen y se quedan con esta idea de lo que ellos les están diciendo, lo que les están vendiendo en esa noticia. ¿Mm? Claro. Y que quizás aquí también sea importante reconocer que el foco rojo, como lo planteabas, sí se encuentra en ese otro punto que mencionaste hace ya varios minutos, ¿no? Esta deshumanización, ¿no? Donde entonces se vuelve justificable, ¿no? Se vuelve justificable el transfeminicidio, se vuelve Ujú. justificable el crimen de odio, se vuelve justificable el titular con juego de palabras muy chusco acerca de la trabajadora sexual, y que al final de cuentas siguen perpetuando ciertos estereotipos y prejuicios, ¿no? Eh, Ujú. pienso, perdón, pienso también ahorita, ¿no? Ya ves que mencionábamos para arrancar esta parte de diversidades humanas, con esta situación del bebé y el anciano, ¿no? Incluso también, ¿qué sucede con adultos mayores LGBT? ¿Qué sucede con adultos mayores? Porque además en nuestro país, ¿no? Con todo y todo, que muchas familias están conformadas o literal en sus cabezas son abuelo o abuela quien se sigue haciendo cargo pues ya no nada más de los hijos, sino hasta de los nietos, ¿no? Eh, Sí. llega un punto en el que, pues es que ya está viejito, ¿no? Entonces ya ni le Dale algo neces, que ¿no? hacer. Ya ni le digas, ya dale algo que hacer, ajá, ¿no? Dale el avión, mira, ya está muy enfermo, ya se va a morir. O sea, parece que además nos desprendemos, ¿no? De los adultos mayores con esta facilidad también. Que quizás va conectada a esta deshumanización, porque pareciera también que entonces el adulto mayor es algo que no es humano, ¿no? Parece que de pronto allí algo nos ocurre que nos desconectamos, ¿no? Y es como de ya, o sea, ya hasta incluso ya que se muera, ¿no? Sí. Sí, y lo acabas de mencionar bastante bien porque precisamente es un poco lo que teoriza Judith Butler, ¿no? Que es esta parte de incluso la hegemonía pone una máscara a lo que sí es humano y a lo que no, pues es todo lo otro, todo Ujú. lo contrario, lo que no cumple con el estándar, con el checklist. Entonces, todo eso es lo que no es humano y a partir de esto es que deshumanizamos. Si no entras en el estándar de persona productiva, persona hegemónica, con un buen estatus social, porque hay que cumplirlo, ¿no? Aunque no tengas las posibilidades, pues endeudate para que tengas cierto estatus, ¿no? Ujú. Entonces, también en cuestiones de imagen, en cuestiones de ciertas actividades, ¿no? Todo eso que socialmente se nos dice que lo va llevando hacia un estándar social, todo lo que no entra ahí, por supuesto que es lo otro, es lo contrario y es lo que es lo no humano y por tanto tiene como cierta legitimidad implícita de poder ser el blanco de nuestras violencias, Ujú. desde las más sutiles hasta las más, llamémosle así, perversas o graves, que es quitar la vida de otro ser humano, ¿sí? Que nos llevan a eso a partir de la deshumanización del otro, ¿no? Y Ujú. deshumanizamos al otro como una forma de en nuestra mente, en nuestra cabecita, tratar de enfrentar a la muerte, ¿no? Si todo lo malo está allá, aquí todo lo bueno está, Claro. ¿no? Y entonces llevamos este juego, ¿no? Un tanto de, bueno, yo lo planteo un poco así, desde mi propio trabajo, no quiere decir que sea eso sí o sí, ¿no? Sino solo es con mi propio trabajo, que esta parte de los feminicidas, por ejemplo, o las personas que cometen un crimen de odio, tiene que ver con esta parte en
mentalmente tener como un triunfo sobre la muerte al quitar o arrebatar la vida de un otro que era no humano, ¿no? Entonces, a partir de ahí viene una dinámica también súper importante social, mental y con el tema de la muerte sobre las personas que cometen un crimen de odio, ¿no? Y que también en esto muchas de Mm, las veces está, y que creo que también tiene que ver con un tema de adultocentrismo, que en los últimos años se han cometido muchos más crímenes hacia las infancias, ujú. principalmente niñas, ¿no? O mujeres, eh, pero las infancias hoy en día tienen un alto índice de crímenes que también creo yo se deberían de considerar como de odio, ¿no? Mucha violencia que hay hacia las infancias. Así es. Sí, que además creo que ahí también habría que voltear a mirar con mucho detalle, eh, con mucha agudeza, porque son crímenes que a veces no solo cometen adultos, Sí, también de pronto hay ahí algunos crímenes iguales. Uh-huh. y además cometen crímenes que de verdad, cuando los escuchas, claro que sorprende, creo que sería, sería también parte de esta deshumanización el no sorprendernos, ¿no? Pero cuando escuchas estos detalles de iguales que violaron a la compañerita de Sí. cuarto, quinto de primaria, es como de, a ver, ¿qué onda, no? Uh-huh. Por supuesto, asumiendo, sí, funcionamientos fisiológicos, pero pues, sabemos que es viable, es posible. Entonces, wow, creo que ahí también hay un tema bien importante, ¿no? ¿Qué tanto estamos, esta deshumanización y esta forma de abordar el tema de la muerte, y además la muerte no solo como un concepto abstracto, ni un concepto comercial como para Día de Muertos y el megadesfile tradicional ancestral, como decía un consultante, De ancestral aquel ya hace como, entonces de James Bond, ajá, del exactamente, dios James Bond. el dios James Bond, así es. O sea, no solo la muerte en ese sentido, sino la muerte como una acción, la muerte como parte de la vida, la muerte con Uh-huh. la que estamos interactuando todo el tiempo y cómo se lo estamos transmitiendo a estas generaciones que, pues bueno, si nosotros nos preocupamos, si nos agobiamos de estos crímenes, realmente ellos lo harán, realmente ellos llegará el punto en el que sí, sí les resulte perturbador escuchar esto, sí los sorprenda, no en un afán de generar pánico, pero sí Uh-huh. quizás concientizarnos, porque creo que, como lo hablábamos hace algunos minutos, tal vez el foco rojo tenga que ponerse allí, ¿no? En esta deshumanización. Uh-huh. Y bueno, Karen, justo para irnos acercando ya, bueno, entrando en esta recta final, ¿qué podemos, tú qué podrías decirnos que los demás seres humanos, simples mortales, podríamos comenzar a hacer con la muerte? Algo que suena tan sencillo, pero que sí nos ponemos a reflexionarlo, es una de las cosas más complicadas, que es hablar de ella. Podemos decir tan fácil, ay, pues habla de la muerte, ¿no? Sin embargo, si cada uno, cada uno, una de nosotros nos ponemos a reflexionar, no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil hablar de ella porque eso nos va a llevar o va a implicar que también nosotros comencemos a definir nuestra postura ante la muerte, que nos empecemos a definir a nosotros mismos como seres finitos y vulnerables. Y entonces tengamos que empezar a ver ahí cuántos rollos traemos con nosotros mismos y con nuestra existencia, ¿no? A esto le podemos llamar como una experiencia límite o experiencia clave, dependiendo de qué autores lo vayamos viendo, pero que solo aquella experiencia cuando nos sentamos o nos damos un
tiempo de reflexión, ya sea que hayamos sufrido alguna experiencia cercana a la muerte o que sea por decisión propia este autoanálisis, digámoslo así, que nos lleva hacia lo que igual un poco más en la cuestión existencialista, podríamos llamarlo, de la filosofía o psicoterapia existencialista, le llamamos lo que es una existencia auténtica, ¿no? Donde podemos vernos, donde podemos mirarnos con los ojos de un ser finito, y también que eso a la parte, así como es de doloroso, nos puede llevar a disfrutar mucho más de nuestra existencia, ¿no? A partir de este cuestionamiento. Ujú. Cuando también nosotros logremos tener esta existencia auténtica, vamos a permitirle al otro, la otra, también poder tener una existencia auténtica expresando su dolor. Muchas de las veces, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Decirle a las personas generalmente que están atravesando por un proceso de duelo, por muerte de alguien, por el término de una relación, no llores. ¿No? Suponiendo en una cuestión del término de la relación, no llores, algo mejor te vendrá. Agradece que la vida te quitó a alguien que no te merecía, ¿no? O cuando hay un proceso de duelo por muerte, pues decirle ya déjalo descansar, ya no le llores, piensa en que él o ella no te querría ver así, ¿no? Entonces, este tipo de expresiones tienen que ver con lo que ya hablábamos, con la cuestión de una negación de la muerte, porque muchas veces aceptar o soportar el dolor de la otra persona me implica ver qué tanto soy capaz de soportar mi propio dolor ante un proceso de duelo o de muerte. ¿Mm? Ujú. Entonces, solo así podemos hacerlo. El dolor por la pérdida o la muerte de alguien es de lo más humano que hay. Y cada quien, por supuesto, que lo vive de forma diferente. Aunque digamos que la tanatología pop nos dice que hay ciertas etapas, ¿no? Del duelo por las que debes de pasar y todo, la verdad es que no todas las personas transitan por esas etapas de duelo, ni las cumplen todas, ni Claro, tienen la obligación de cumplirlas, ¿no? Porque muchas veces llegan las personas a consultarme diciéndome que no están siguiendo las etapas del duelo, o que ya no saben en cuál están, o que ya se atoraron en una, o que no se encuentran, o se identifican, o se hallan con ninguna. Y eso es total y completamente esperado, porque no todas las personas viven el duelo de la misma forma, ni tienen por qué cumplir al pie de la letra todas esas teorías sobre el duelo en que te lo clasifican en etapas o tareas, ¿no? Entonces, el hecho de que nosotros claro, podamos vernos con esta vulnerabilidad ante la muerte, sabiendo que es un proceso normal que nos duele, nos va a dar la capacidad de poder entender los procesos de duelo o de muerte de otras personas, sabiéndolas humanas, sabiendo que todo ser humano somos un ser finito. Y en algún momento nos encantaría saber en cuál nos va a tocar enfrentarnos con la muerte, pero eso es imposible, ¿no? Entonces, estar preparados para ella no es que te sepas 1000 libros, ¿no? O tengas esta idea, incluso a mí me parece un tanto privilegiada para la sociedad tan violenta en que vivimos en nuestro país, ¿no? Que dicen una buena vida, ¿no? Para tener una buena ujú, muerte. Bueno, yo no creo que las personas que han sido asesinadas, como ya lo decíamos, por un crimen de odio, por feminicidio o a causa de secuestro, pues no hayan tenido una buena vida como para no tener una buena muerte, ¿no? Sino claro, que tiene que ver con las cuestiones sociales, en que no siempre vamos a tener una buena muerte por haber tenido una buena vida, ¿no? Que claro. también es una parte, creo, un tanto idealizada que a veces nos venden en la mayoría de cursos o Mm, pláticas de tanatología. No existe una buena claro. vida para tener una buena muerte, mucho Ujú. menos en un contexto tan violento socialmente como el de nuestro país. Nuestro país nos ha obligado a estar a diario preparados para ya no regresar, ¿no? Así Sobre es. todo en los sectores más vulnerables social o económicamente, Ujú. o en los sectores, como lo decíamos, de ciertas poblaciones en riesgo, o de las mujeres, ¿no? A causa de algún feminicidio. Claro, O simple y sencillamente como esas personas que estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y tocó un enfrentamiento, una balacera o algo así, ¿no? Entonces empezar a deconstruir estas ideas que
nos pueden empezar a vender sobre la buena vida, la buena muerte, etcétera, también, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces vemos, y era un poco lo que yo empezaba a darme cuenta años atrás cuando terminaba mis estudios de tanatología, ¿no? Y es que tenemos una imagen social de la tanatología en los hospitales principalmente, porque nada más es a los más cercanos a la muerte, que son los moribundos o los enfermos, o en los consultorios, ¿no? Ujú. En los consultorios de un psicólogo, de un psiquiatra, de un psicoterapeuta, en la medida de lo posible, porque algunos tanatólogos ni siquiera tienen que ver con eso, y no es que esté mal, ¿no? Pero la tanatología tiene que ver mucho más allá de estos espacios tan discursivos, tan encerrados. Tiene que ver en las Claro, calles, a lo que es la vida diaria, fuera de los hospitales y fuera de los consultorios, ¿no? Porque claro, también en una parte muy realista, no todas las personas tienen acceso a una consulta terapéutica privada, y muchos más, incluso ni siquiera dentro de un centro de salud o un servicio de salud pública. Entonces la así es. tanatología, creo yo, debe de estar en las calles, porque incluso la muerte no solo tiene que ver con los médicos, las enfermeras, los psicólogos y los psiquiatras, tiene que ver con todas las personas, sin importar oficio o profesión. Entonces debe de Claro, ser un tema mucho mayor divulgado y no solo quedarse en ciertos sectores privilegiados. claro. Claro, porque al final de cuentas, pues la muerte no solo se da en esos espacios, ¿no? Así es. Se da en todos. Y fíjate que ahorita sí debe de haber una segunda plática, una segunda charla diversa acá, porque pues ahí también brinca de pronto, ¿no? Buena muerte. ¿Y qué onda, no? Con esta regulación de no te dejo morir aunque ya estás en las últimas. Por supuesto, también es súper urgente una cuestión de, digámoslo así, que yo no creo que se fuera necesario, porque a final de cuentas es tu vida y por tanto tu propio derecho a tu vida debe de darte el propio derecho a tu muerte en el momento en que tú lo desees. Y eso mete dos cuestiones. Una, que es la que mencionas un Así poco es. entre líneas, que es la cuestión de la eutanasia, ¿no? Que en nuestro país no la hay, aunque muchos digan que sí, la verdad es que no. Lo que hay es una voluntad anticipada, que es no te vamos a dejar sufrir tanto, te vamos a poner toda esta parte de cuidados paliativos, que vamos a ser sinceros, las personas que han estado cerca de diferentes contextos, que han estado cerca de una persona moribunda, sabemos que los cuidados paliativos no son 100% efectivos, ¿no? Y si bien buscan quitar el dolor Así al final de la vida, no todos los medicamentos son tan fuertes para hacerlo, ¿no? Entonces así necesitamos es. una cuestión mucho más específica de poder terminar con nuestra vida en el momento en que nosotros deseamos. Para eso está la cuestión de la eutanasia, que necesita ser legislada, así como también abrir un poco más hacia el campo del suicidio, ¿no? Que creo yo Claro, entra dentro de esto mismo, y al menos yo sí tengo una idea quizá un poco más eh, podría tomarse como radical, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que el suicidio también es un derecho humano y que es un total absurdo la cuestión de la prevención sobre él, ¿no? Que creo que también es una cuestión a veces un tanto egoísta de algunas personas y también en la cuestión de lo que le cuesta al sector salud o al gobierno que nos muramos, ¿no? Entonces, sí así son cuestiones que implican una política mucho más grande, pero es una política, digamos, así, de la vida diaria en la cual, retomando de nuevo Foucault, vienen las cuestiones del biopoder y la necropolítica, ¿no? claro, claro, y justo, ¿no? Por eso te decía, creo que ya merita otra charla diversa con este tema, porque Claro. se supone que, si no me falla la memoria, la constitución política de la Ciudad de México, o sea, la más nuevecita, la recién hecha, Uh -huh. reconoce la autonomía de las personas a la libre, y que eso significa la libre determinación de Uh su -huh. vida. Y Uh ello -huh. implica
implica tan forzosamente la muerte, pero está penada la eutanasia, perdón. claro. Y efectivamente, el atender esta situación también con las personas que se encuentran ya en una condición de salud de absoluto deterioro, no permitirles, porque al final es eso, no permitirles, ya no Cesar el solo, esfuerzo. no, exactamente. O sea, entonces sí que tus familiares te sigan viendo cómo te vas cayendo en pedacitos, ¿no? Eso es tétrico. Ujú. Pero, pero pues vayamos a los festivales de Día de Muertos, que mira que esta ciudad nos ofrece muchos. Muchísimas actividades que hay hoy en día en esa cuestión Así de es. el Día de Muertos y que es una parte que al menos yo desde donde la voy viendo es como una forma de jugar con la muerte y no aceptarla, ¿no? Porque tenemos ciertos periodos específicos para Ujú, jugarle a la muerte, ¿no? O para ujú, medio ponerla, porque ni siquiera es un hablar de ella, ¿no? Sino ujú, simplemente son la cuestión de los adornos, disfrázate, todo bonito, los ujú, altares, toda una cuestión de incluso mercadotecnia o de, se le ujú, llama también turismo de la muerte, ¿no? Tener más ingreso económico en la ciudad a partir de los desfiles, los eventos y demás, no solo en turismo nacional, sino incluso internacional. Entonces lucramos con la muerte también, pero ujú. en ningún momento nos detenemos a reflexionar sobre ella, que esa es Claro, la parte importante. ¿No? Podemos así decir es. que los mexicanos la amamos, la adoramos, hacemos nuestros festivales y etcétera, etcétera, pero realmente cuántos espacios hay para poder hablar de la muerte y para poder reflexionar sobre ella. Así Son es. completamente escasos. Y eso Claro, sirve de comercial para el próximo conversatorio que estamos organizando, exactamente. Me leíste ¿no? la mente, efectivamente. Por eso Y en vamos Moveos para allá. vamos a hablar de la muerte. Claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Dentro de toda esta parte, es que lo hemos un poco fundamentado, ¿no? En la importancia de tener ciertas, tal vez no un tanto comunidades del dolor, pero sí espacios donde podamos hablar de ella abiertamente, tocando esta parte de vulnerabilidad y humana. Hemos hecho el conversatorio hace, si no mal recuerdo, 2, 3 años atrás. Fue nuestra primera edición. Y pues en este año estamos pensando en 3 ya. retomarlo, hacer nuestra segunda, sí, ¿verdad? Más o menos 3. Estamos pensando en retomarlo, Sí, haciendo una sí, sí, sí. convocatoria para Ujú, personas que deseen, digámoslo así como tipo ponencia, ¿no? Exponer algún tema en ujú, el que hayan trabajado, que les cause cierta curiosidad e interés, así como a personas que nos ujú, acompañen a poder charlar, a poder dialogar, a reflexionar y comenzar a tomar una postura sobre la muerte. ¿No? ujú. Así Para eso es. está nuestro Pues conversatorio efectivamente, que será, ujú, estamos ahí checando, perdón, estamos ahí checando entre quizá una pequeña modificación para que sea en la primera semana de diciembre o si no en dado caso, como se había planteado en un inicio, en la última semana de noviembre, ujú, así es. parasito de Sí, fecha. justo, gracias, ¿no? Pues es que sí, es la información que es importante compartir. Sí, efectivamente, sí, ahorita, bueno, el tiempo no tiene importancia, pero sí, ahí hicimos esa pausa, como todo se pausó con la pandemia, pero efectivamente retomamos este año. Me parece, sí, bien importante para quienes nos estén viendo, ya sea en esta misma transmisión, en vivo o en con la repetición de la misma. Retransmisión. Así es, la retransmisión y pues bueno, permanente en YouTube, que pues todavía estamos recibiendo las propuestas para poder terminar de darle forma, pero sí, notificando también, pues sí, esta necesidad que se presentó de hacer el ajuste en la fecha, que igual vamos a estarnos comunicando con todos Ujú. para hacérselo saber ya de manera directa. Eh, pues Karen, mil gracias. Creo que sí dejamos ahí temas sobre la mesa. Pues ya nos
aventaremos otra charla diversa con estos asuntos y también, bueno, pues ya nos estaremos viendo por acá dentro de un tiempecito más, unas semanas, para nuestra siguiente charla diversa mensual. Y pues bueno, ya veremos de qué se trata. Por ahí vamos a estar publicando también ese anuncio. Y te agradezco mucho que nos hayas compartido tu tiempo, que es sumamente valioso. Y perdón, creo que me fui, ya volví. No, Ian, pues un poco Sabemos que es muy valioso entrecortado, pero ahí también tu estás. tiempo y pues bueno, pues ya únicamente, pues mira, por acá ha habido un último mensajito, ya Aquiles Arreola nos está, ay, se me fue, no es para arriba, es acá abajo. Nos está compartiendo un tema muy interesante y bueno, pues también les agradecemos mucho a las personas que estuvieron aquí acompañándonos, que estuvieron al pendiente, que nos escribieron sus mensajes y pues bueno, ya nos compartirán también sus reflexiones. Todas invitadísimas a Conversando la Muerte. Ya también les estaremos publicando las fechas. Bueno, la fecha del conversatorio será en un espacio acá en la Colonia del Valle. Y bueno, pues por supuesto, para que todos lleguen. Va a ser bien céntrico, para que no haya pretexto y que todo el mundo pueda llegar. Ahí los esperamos para que pues, retomemos estos temas tan importantes de hablar y reflexionar la muerte desde distintos lugares. Gracias de nuevo, Karen, y pues bueno, nos estaremos viendo. Por supuesto que sí. Muchas gracias para las personas que Bye, nos bye a ven, que nos todos. verán. Y bye, bye.